Y vamos a continuar con la serie Matando el Pecado. Esta semana es la semana número 8 y me gustaría repasar de manera muy general lo que hemos visto aquí en esta serie. La primera semana vimos acerca de la naturaleza de la guerra, del combate que hay dentro de la vida del cristiano contra el pecado. Y lo que fue la segunda, tercera, cuarta semana, hablamos de las terribles consecuencias del pecado, basado en el pecado que David cometió y que sufrió las consecuencias de sus pecados. Lo que fue la quinta y sexta semana, hablamos de una verdad muy vital, muy importante, que según la Biblia debemos de tener presente en nuestra mente y nuestro corazón en todo momento, hermanos. ¿Y cuál es esa verdad vital y fundamental? Bueno, que el pecado solamente puede ser matado en total dependencia del Espíritu Santo. Usamos 2 semanas para hablar acerca de esta verdad. Y en la séptima semana hablamos que la séptima semana fue la semana pasada, hablamos precisamente de esta otra verdad vital y fundamental que cada cristiano debe de tener siempre presente en su corazón y en su mente, que es nuestra nueva identidad que tenemos ahora en Cristo. De manera muy resumida, esto ha sido lo que vimos en estas últimas 7 semanas de esta serie. El día de hoy, partiendo de estas dos verdades bíblicas que nos dice, número uno, que solo podemos matar el pecado en total dependencia del Espíritu de Dios. Y número dos, esta verdad de nuestra nueva identidad, que nos dice que una característica principal de nuestra nueva identidad es que Dios envió su Espíritu a nuestros corazones. Partiendo de estas dos verdades, vamos a ver, hermanos, qué significa, o por lo menos vamos a introducir qué significa depender del Espíritu Santo para matar el pecado. Queremos saber, ¿verdad? O sea, no queremos dejar esto en una manera ambigua, donde cada quien le va a dar su propio significado y sentido, sino vamos a dejar que la Biblia nos diga qué es lo que significa depender del Espíritu Santo para poder matar el pecado dentro de nuestras vidas. La semana pasada citamos el capítulo 4, versículo 6 en adelante de Gálatas, que me gustaría leerlo. Voy a leer el versículo 3 y 4 y ahí tiene el 6 y el 7. Dice Pablo, así también nosotros cuando éramos niños estamos en esclavitud, bajo los rudimentos, bajo los principios del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y dice Pablo, y por cuanto sois hijos, por cuanto Dios los adoptó como hijos, les dio el derecho de ser hijos de Dios, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. En este pasaje, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos afirma que Dios nos ha dado el recurso de recursos que necesitamos para matar el pecado, que necesitamos para apagar las inclinaciones que despierta nuestra naturaleza caída y que se empeña constantemente en arrastrarnos a hacer lo malo delante de Dios. Y ese recurso de recursos es el mismo Espíritu Santo de Dios. Eso es simplemente impresionante, ¿verdad? O sea, que el mismo Espíritu de Dios que es perfectamente santo, venga y habite en nuestros corazones. Wow, eso es impresionante. O sea, el mismo Espíritu de Dios, quien empoderó a Jesús durante toda su vida aquí en la tierra para vencer toda tentación y que además lo levantó de entre los muertos, ese mismo Espíritu de Dios mora en nosotros. Esa es una realidad y se requiere fe para creer lo que Dios afirma y nos asegura. Se requiere tener fe para vivir esa realidad. Ahora, por el hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora Dios nos manda a ser llenos del Espíritu, de ese mismo Espíritu que ya envió totalmente a nuestros corazones. Dios nos manda a andar en el Espíritu. Es decir, Dios nos manda a dejarnos controlar por Él. Nos manda a que permitamos que Él gobierne nuestras emociones, nuestro caminar. Nos manda a no contristarlo, a no apagarlo. Y nos manda a hacer todo eso precisamente para que nuestra comunión con Él esté en todo momento
en óptimas condiciones y así se nos haga fácil matar toda inclinación a hacer lo malo delante de Dios. De esto se trata el depender del Espíritu Santo para matar el pecado en nosotros. La Biblia nos va a decir que para poder depender del Espíritu Santo, nosotros tenemos que mantener al Espíritu de Dios activo, encendido. Y la pregunta es, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo mantenemos encendido, activo al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo lo mantenemos operando, gobernando en nuestras vidas? Bueno, para poder entender cómo nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, cómo mantenemos ese control del Espíritu Santo gobernando en nuestras vidas, nosotros tenemos primeramente que entender las funciones principales del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo tiene muchas funciones, tiene muchos roles, tiene un ministerio muy amplio en el creyente, pero hay por lo menos, o por lo que yo puedo pensar, tres funciones principales que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Así es que, ¿cuáles son esas funciones principales del Espíritu Santo en la vida del creyente? Bueno, vamos a preguntarle eso a la Biblia. Hay tres pasajes que yo quisiera que veamos para ver esas funciones principales del Espíritu Santo. El primer pasaje está en Juan 16, versículo 13. Jesús hablando sus últimas palabras a sus discípulos en la última cena, antes de ser crucificado, Él les habla acerca de la obra que el Espíritu Santo iba a venir a realizar en la vida de cada uno de ellos, de cada uno de los discípulos, de cada uno de los creyentes. Y escucha lo que dice Juan 16, 12. Dice Jesús a sus discípulos, versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de qué, hermanos, de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Hay una verdad absoluta, aunque hoy en día para la gran mayoría de los seres humanos habitando en esta época, la verdad no es absoluta, es simplemente lo que para ti quieras que tú sea la verdad, eso es la verdad para ti. Pero hay una verdad absoluta, no hay verdades relativas, no, hay una verdad absoluta. Y esa verdad se encuentra en el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Y dice Jesús, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces aquí vemos una de las funciones principales del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cuál es esa? Guiarnos a toda la verdad. O sea, nomás hay una verdad, pero Él nos guía a toda esa verdad. Y el medio que hoy usa el Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad son las Escrituras. O sea, ya no es como al principio, cuando recién nació la iglesia, que no habían escrituras al acceso de todos los creyentes. El Espíritu Santo tenía que, a través de visiones, a través de las mismas escrituras del Antiguo Testamento, dirigir a los discípulos a toda la verdad. Pero hoy en día, como nunca antes, tenemos al acceso la misma palabra de Dios. Y por lo tanto, el medio que el Espíritu Santo usa para guiarnos a toda verdad es la Biblia. La Biblia, que precisamente fue inspirada por el mismo Espíritu Santo de Dios. Él usó muchos hombres. Escucha lo que Jesús dice en Juan 8. Jesús le dice a muchos de los judíos que habían creído en él lo siguiente. Dice el versículo 31 de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecen en mi palabra, ¿qué va a suceder? O sea, si ese va a ser su fruto, ustedes van a demostrar que verdaderamente son mis discípulos. O sea, Jesús ya aquí implícitamente está diciendo que hay discípulos de Él que no son verdaderamente sus discípulos. ¿Y cómo los van a conocer? Si permanecen en su palabra. Y entonces, ¿qué va a suceder? Si permanecen en la palabra, van a conocer la verdad. ¿Dónde se conoce la verdad? En la palabra de Jesús. Hoy en día la palabra revelada en las Escrituras. Y entonces la verdad los hará libres. Es que Jesús nos dice aquí que es la palabra de Dios la que nos hace libre ¿de qué, hermanos? De toda mentira y de todo engaño. De toda mentira y de todo engaño, primeramente de Satanás, del mundo y sobre todo nos hace libre de toda mentira y todo engaño de nuestro corazón. Donde, según Jesús, es donde radica precisamente esa naturaleza caída, es ese ser salvaje que Pablo y Dios llaman a una bestia, un animal.
Acuerda que Jesús dijo que de dónde salían las guerras, de dónde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos, de nuestro corazón. Es del corazón del ser humano. Y Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Así es que es la palabra de Dios que se revela a través de toda la Biblia, el medio que el Espíritu Santo usa para guiarnos a toda verdad y así hacernos libres de toda mentira, todo engaño. Escucha lo que Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice Pablo, pero cuando se conviertan al Señor, los judíos, hablando de los judíos, el velo se quitará. Pregunta, ¿por qué razón cuando se conviertan al Señor el velo se quitará? Bueno, la respuesta nos la da el siguiente versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Jesús, allí hay libertad. Conoceré la verdad y la verdad que lo libertará. Dice Pablo, por tanto, debido a que esto es así, esto es una realidad, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La pregunta es, ¿en dónde es que miramos a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor? ¿En sueños? ¿En visiones? ¿En dónde? Es en la palabra de Dios. Es ahí. ¿De dónde saca usted eso, pastor? Bueno, vamos a leer el contexto inmediato de esto que acaba de decir Pablo. Unos versículos antes de estos, 2 versículos para ser exacto, escucha lo que el apóstol Pablo dice, el versículo 14, nosotros empezamos a leer del 16 al 18, pero 2 versículos adelante, Pablo dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, ¿de quiénes? De los judíos. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen el Antiguo Testamento, está hablando de las escrituras, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, precisamente cuando Cristo envía su Espíritu Santo, ese velo es quitado y entonces pueden entender ahora sí las escrituras y pueden ver a Jesús no solamente como un buen maestro, sino como el Mesías, como el Salvador y sobre todo como el Señor de señores. Y dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee ¿qué? A Moisés, o sea, el Pentateuco. Eso quiere decir, cuando leen los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y ahora escucha una vez más los versículos que leímos. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Y por qué hay libertad? Bueno, recordemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Por esta razón que hay libertad. Ahora escuche lo que continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 18. Por tanto, debido a lo que les acabo de decir, que los judíos que no están convertidos a Cristo tienen un velo y cuando leen el antiguo pacto no le entienden ni papa. Cuando leen los primeros 5 libros del Antiguo Testamento tampoco entienden. La única manera de que ellos puedan entender es que se conviertan a Cristo y Cristo, al dar su Espíritu Santo, les quite el velo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que, ¿en dónde es que nosotros, todos los cristianos, debemos de mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor? En las Escrituras, en la Biblia. No es en sueños, no es en visiones, no es en las profecías de los demás. Dice Pedro, que hacemos bien si nosotros nos mantenemos, ¿sabes dónde? En la profecía, en la palabra de Dios, porque ella es más segura, es como una antorcha, dice Pedro, que alumbra el camino. Cuando estás en medio de la oscuridad, en medio del engaño, de la falsedad, lo único que puede ser a tus pies una lámpara es la verdad de Dios. No son los sueños de nadie. Maldito el hombre que confía en el hombre. No es la palabra de Dios lo más seguro, lo único confiable. Benditos los que confían en la palabra de Dios. Por eso que hay muchas bendiciones para esas personas de parte de Dios. Porque confiar en la palabra de Dios es estar en un fundamento firme, inamovible.
donde automáticamente recibimos libertad. Así que como podemos ver, una de las funciones principales del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes es guiarnos a toda la verdad a través de la Biblia. Y lo hace con un solo propósito, según el apóstol Pablo, para transformarnos a la imagen de Jesús, para ser más y más como ese varón perfecto. De ahí la orden que Dios nos da: manténganse llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que los guía a toda la verdad. Él es el que les da iluminación cuando leen la palabra de Dios. Él es el que los transforma poco a poco, de gloria en gloria, de grado en grado. No es como en un cuento de hadas, no es ciencia ficción donde simplemente al brotar una varita mágica tú eres transformado en algo. No, es poco a poco. Yo no soy el mismo cristiano de hace 25 años, no soy el mismo papá, no soy el mismo esposo. Quizás no soy perfecto como Jesús, pero tampoco soy el mismo pecador con el que empezó Dios a construir una buena obra. ¿Gracias a qué? Al Espíritu Santo que mora en mi corazón. De ahí la orden: manténganse llenos del Espíritu Santo. Dejen que Él los controle, porque Él los quiere guiar a toda la verdad. Y entre más el Espíritu Santo te guía a toda verdad, más libertad va a haber en ti. Y la verdadera libertad que se encuentra en Cristo Jesús, wow, ahí uno puede experimentar plenitud de gozo. Aun cuando tu mundo se está rompiendo en pedazos, se está cayendo en pedazos, tú sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento y simplemente experimentas algo que nada el mundo te pueda dar. Así es que una primera función principal del Espíritu Santo es que nos guía a toda verdad. Y de ahí el mandamiento de mantenernos llenos. Pero hay una segunda función principal que el Espíritu Santo realiza en la vida del creyente. Vamos a Hechos capítulo 1. Jesús está a punto de ascender nuevamente al Padre. Escuche lo que los discípulos le preguntan y lo que Jesús le responde. Yo voy a leer desde el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ellos están interesados por, ¿cuándo vas a restaurar todas las cosas, Jesús? No, que no se preocupen en eso. Más bien, sepan lo siguiente. Dice ahí: pero recibirán ¿qué? ¿Cuándo es que van a recibir dunamis? Dinamita, fuerza sobrenatural, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, y solo entonces, me serán testigos. Solo entonces, hasta ese momento, ustedes podrán tener la capacidad de llevar a cabo la proclamación del Evangelio en todas partes. No va a haber nada que los pueda detener. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibido una nube que le ocultó de sus ojos. Es que vemos una segunda función principal del Espíritu Santo en la vida del creyente, que es que les da poder para que con denuedo, con valentía, sean testigos fieles de Jesús a todo el mundo, que puedan proclamar, para que puedan proclamar el Evangelio o el mensaje del Evangelio. De ahí la importancia también de mantenernos llenos, controlados por el Espíritu Santo. Usted recuerda cuando Dios aún no había enviado el Espíritu Santo al corazón de Pedro. Pedro era un cobarde, era un temeroso, era un miedoso a la hora de proclamar que Jesús era el Señor. O sea, él a veces simplemente por intuición y quería comportarse como valiente y decir: yo estoy contigo hasta que tú mueras, Señor, y todo esto. Pero detrás de su corazón ciertamente había un cierto temor. De hecho, por eso Jesús les dice: no se muevan de Jerusalén. O sea, no empiecen a predicar aún el Evangelio, porque con sus propias fuerzas no van a llegar a ningún lado. Van a avanzar quizás los primeros días, pero cuando arrecie la lucha, cuando peligren su pellejo, entonces se van a cobardar. Entonces vemos a un Pedro cobarde, temeroso, incapaz de predicar el fuerte mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque sabía que los judíos lo podían matar. Sin embargo, después de que Pedro recibe el Espíritu Santo, Pedro se vuelve una persona valiente, que con denuedo, que con valentía proclama a Jesús y el mensaje del Evangelio, ya sin ningún temor a perder la vida. Hechos 2:1 dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¿Cómo? No era precisamente eso, sino como que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas
como de fuego. Parecía, o sea, él no puede describir qué fue lo que sucedió, asentándose sobre cada una de ellas. Y dice el versículo 4, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando una persona es llena del Espíritu Santo? Empieza a brincar como loco, hablar en lenguas extrañas. O sea, ni siquiera son lenguas que hoy se conocen. No, ¿qué es lo que sucede? Comenzaron a hablar en lenguas, pero eran lenguas que se entendían, que los demás podían entender. Y había un propósito por el cual el Espíritu Santo los hizo hablar en esas lenguas, porque querían que entendieran el mensaje que ellos tenían que dar de parte de Jesús, que Él era el Mesías, que a menos que creyeran en Él, ellos iban a estar condenados. No importaba que ellos fueran judíos. Dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Oíste? Se entendía. O sea, ahí el Espíritu Santo no está creando un desorden, no, o sea, les está dando lenguas entendibles para que entendieran todas esas personas que ya no vivían en Jerusalén, pero que venían al día del Pentecostés a celebrar esa fiesta y habían aprendido otros idiomas. Y entonces dice ahí que todos estaban atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, los oímos hablar en nuestra propia lengua. Más otros, nunca faltan los burlones, decían, estos están llenos de mosto. Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie, juntamente con los 11, ¿dónde está el cobarde de Pedro? Ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino y le dio dunamis, le dio poder, le dio valentía. Y alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, o sea, es muy de mañana. Entonces aquí vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo que empieza a hablar con denuedo la palabra de Dios. Empieza a hablar la verdad absoluta de Dios. Y escucha lo que dice el versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, citó la Biblia. Una persona llena del Espíritu Santo empieza a citar la Biblia. La verdad que el mismo Espíritu Santo inspiró y que nos ha revelado a través de todas las escrituras. Y él empieza a decir, Pedro, esto es lo que Dios prometió, que un día Él iba a derramar de su espíritu, pero antes tenía que tirar agua para limpiar nuestras iniquidades, nuestras maldades, refiriéndose Ezequiel, Jeremías y Isaías al sacrificio que Jesús llevaría a cabo, refiriéndose a la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz del Calvario. Entonces yo aquí veo a un Pedro valiente proclamando el evangelio de salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué va a pasar? Será salvo. Así es que, como vemos aquí, una segunda función principal del Espíritu Santo en la vida del creyente es que le da poder al creyente para ser fiel testigo de Cristo y de su evangelio. De ahí la exhortación constante de Dios a mantener la llenura, a andar en el Espíritu, a hacer morir lo terrenal, porque el Espíritu Santo no solamente nos guía toda la verdad que encontramos en la Biblia, sino que también nos da poder para poder proclamar con denuedo el mensaje de salvación. Ahora hay una tercera función principal que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Y esa función la vamos a encontrar en el pasaje de Ezequiel 36, un pasaje que hemos estado recurriendo a él últimamente. Dice Ezequiel 36, 22. Aquí encontramos a Ezequiel hablándole al pueblo de Israel acerca de la promesa de Dios de derramar su Espíritu Santo, lo mismo que Dios le había hecho a saber a su pueblo a través del profeta Joel, ¿verdad? Bueno, Joel no fue el único que habló de este día, de esta promesa donde Dios iba a derramar su mismo Espíritu sobre toda carne, y sobre toda carne implica sobre todos aquellos que creyeran en Jesús, en el Mesías. Dice Ezequiel 36, 22, por tanto, de la casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor, yo los voy a tomar de todas las naciones. O sea, todo Israel estaba esparcido por todas partes. ¿Recuerdas que Asiria había venido y había tomado el reino del norte a Israel? Después vino el rey Nabucodonosor con el imperio babilonio y se llevó el reino del sur, se llevó a Judá. Todos estaban esparcidos, pero dice Dios, les dice a ellos, yo los voy a tomar de las naciones, yo los voy a recoger de todas las tierras y los voy a traer a su país, a Jerusalén. Esparciré sobre vosotros agua limpia, refiriéndose nuevamente al sacrificio de Jesús. Seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los voy a limpiar y les voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el espíritu del corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y escucha lo que dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu.
El Espíritu de Dios lo iba a enviar a nuestros corazones. ¿Y qué va a pasar cuando Dios haga eso? Haré que anden en mis caminos, en mis estatutos, que guarden mis preceptos y pongan por obra mis mandamientos. Así es que como podemos ver una tercera función principal del Espíritu Santo es hacernos andar, guardar, poner por obra, obedecer los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo exhortando a los filipenses a ocuparse, hermanos, en su salvación con temor y temblor. Y escuche lo que Pablo afirma haciendo referencia a esta verdad de que Dios a través de su Espíritu nos iba a hacer obedecer sus mandamientos. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, esta iglesia se caracterizaba por ser obediente y Pablo lo hace manifiesto y dice, no como en mi presencia solamente, sino que más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ocuparse en su salvación con temor y temblor. Porque ustedes pueden hacer morir el pecado en ustedes y vivir en santidad para Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué, hermanos? El querer, el deseo de querer obedecer a Dios. Ese deseo que antes no estaba en mí, que de repente un día empezó constantemente a aflorar de mi corazón. Un anhelo por conocer más de Dios, por alejarme del pecado. Bueno, fue Dios que empezó a generar ese deseo, a producirlo a través de su Espíritu Santo. Así es que, como podemos ver, una tercera función principal del Espíritu Santo en la vida del creyente es que el Espíritu Santo lleva al creyente a obedecer a Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo fuerza o obedece, eso te manda al infierno. No, Dios no quiere una obediencia a regañadientes, a que, porque si no, o sea, ¿a quién de nosotros como padres nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan porque los tenemos bien amenazados? En eso no hay gloria. Sin embargo, si hay gloria, alabanza, alegría, cuando tu hijo voluntariamente, gozosamente te obedece, claro que sí. Bueno, lo mismo es con Dios. El Espíritu Santo produce el fuerte deseo de obedecer los mandamientos de Dios. Así que he aquí tres funciones principales del Espíritu Santo en la vida del creyente. Número uno, nos guía el Espíritu Santo a toda la verdad a través de la Biblia. Quede bien claro eso. Número dos, el Espíritu Santo nos da el poder para que con denuedo proclamemos el mensaje de salvación. Número tres, el Espíritu Santo nos hace andar, nos hace guardar, nos hace poner por obra, nos hace obedecer los mandamientos de Dios. Y la pregunta que estamos tratando de contestar es, ¿qué significa depender del Espíritu Santo para matar el pecado? O sea, ya la Biblia nos ha dicho muy claramente que la única manera que existe para matar el pecado en nosotros es dependiendo de este Espíritu Santo que Dios envió a nuestros corazones. Así que, ¿qué significa depender del Espíritu Santo para matar el pecado? Bueno, esto fue lo que yo escribí en mis propias palabras, basado en lo que yo estuve meditando en la palabra de Dios. ¿Qué significa? Significa que debemos hacer todo lo que está de nuestra parte para dejar que el Espíritu Santo lleve a cabo libremente estas tres funciones principales en nuestras vidas. O sea, nuestro deber es no interferir. Nuestro deber es no estorbar, no entorpecer estas tres funciones principales del Espíritu Santo en nuestras vidas. No interferir en eso al contristarlo, al apagarlo. ¿Y cómo es como apagamos y entristecemos al Espíritu Santo? Bueno, cuando tenemos en poco o en nada todo lo que tiene que ver con las cosas y el reino de Dios. Escucha lo que Pablo nos manda hacer en Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero, se requiere, ¿ok? No es opcional, se requiere. En el Señor, o sea, esto es de parte del Señor, no es mi cosa. Ya no anden conforme los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí andar, hermanos, en la vanidad de la mente es básicamente tener las cosas de Dios en nada. El que no conoce a Dios, el impío, el no creyente, a él no le importan las cosas de Dios. Por eso anda en la vanidad de su mente. O sea, es inútil estar pensando en cualquier cosa de este mundo, menos en el reino de Dios. Es fútil, no sirve de nada. Y Pablo está diciendo, ya no vivan
como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus ideas vanas, a su filosofía, a su cosmovisión, a la manera de ver la vida que no tiene sentido, que en su modo de ver las cosas del universo no ven a Dios dentro de su universo, dentro de su mundo. Dejen de vivir como ellos y guíense por la naturaleza nueva que Dios les ha dado. Escuche lo que Pablo dice unos versículos más adelante, hablando todavía de lo mismo. Está en el mismo flujo de pensamiento. Versículo 20. Dice, más vosotros no habéis aprendido, ese no está ahí proyectado, pero dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad, ahí mismo estaba, ok, más nosotros no habéis aprendido así de Cristo. Yo no sé si usted ya ha notado que ya hemos citado varios pasajes donde Pablo dice, si en verdad Cristo mora en ustedes, si en verdad el Espíritu Santo está en ustedes. Pablo estaba muy consciente que dentro de la iglesia había gente engañada que cree que salva y no lo es. Y por eso, tanto Pablo como Juan y cualquier otro apóstol constantemente nos están hablando de las marcas que prueban que verdaderamente tú eres de Cristo, que verdaderamente estás unido a Él, que verdaderamente el Espíritu Santo mora en ti. Y ahí hay un, si en verdad, si es cierto que le habéis oído y habéis sido enseñado por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Y dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, si en verdad has escuchado la voz de Jesús que te llamó al arrepentimiento y naciste ya de nuevo, si en verdad eres una oveja de Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, de esa manera de vivir, porque esa manera de vivir está viciada conforme a los deseos engañosos. Y renuévate en el espíritu de vuestra mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y sigue diciendo Pablo, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su propio prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y es con el que padece necesidad, no con los parásitos de hoy en día, que están acostumbrados a vivir del welfare, del seguro social, de los demás. Tú los miras ahí, sí, están en la ruina, pero todavía con fuerzas para irse a trabajar y no se van a trabajar. No, los que verdaderamente tienen necesidad. Dice, trabajen y compartan. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes. Ahora escuche lo siguiente con este contexto que acabamos de leer. Pasa a decir Pablo esto y no contristen al Espíritu Santo de Dios. Todo eso que Pablo dice que no hagamos, y si lo estamos haciendo, causa que el Espíritu de Dios se ponga triste, se quede inactivo, inoperante. Entonces él ya no puede eficazmente dirigirnos a toda verdad. No nos puede dar el poder, la valentía para proclamar el Evangelio. No nos puede producir el deseo de querer estar meditando en la palabra de Dios, de desearla como niño recién nacido desea la leche materna de su madre. Es por eso que a veces no tenemos apetito a la palabra de Dios. Otra vez estudio bíblico, otra vez el pastor se va a pasar, de verdad. No, ¿por qué? Porque tenemos contristado al Espíritu Santo de Dios. Si es que en verdad el Espíritu Santo de Dios habita en ti. Dice ahí Pablo, no lo apaguen. Es el mismo espíritu con el cual fueron sellados para el día de la redención. Un verdadero cristiano puede apagar el Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos dice, no, no lo hagan. No apaguen. No lo agravien. No, no hagan que se ponga triste el Espíritu de Dios. ¿Cuándo es que nosotros entristecemos al Espíritu Santo de Dios? Cuando tenemos en nada las cosas de Dios. Cuando vivimos como viven los no creyentes. ¿Cómo viven los no creyentes? En la vanidad de su mente, dándole rienda suelta a sus pasiones. Así agraviamos al Espíritu Santo de Dios. Y a medida que permanecemos en esta necedad, viviendo para los afanes del mundo, el Espíritu Santo empieza a apagarse más y más y se vuelve inactivo e inoperante. Y gloria a Dios porque nos tiene como hijos, sino como bastardos, porque a quien Dios ama, Él azota. Él no se queda con las manos cruzadas. Oh, no, Él viene y empieza a disciplinarnos y trae aflicciones a nuestras almas
que nos hagan voltear nuevamente al cielo. Alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. ¿De dónde viene mi socorro? Dice el salmista, mi socorro, yo no sé el tuyo, pero mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará a sus hijos su piel resbaladero, ni se va a dormir. No, Él nos guarda, Él nos cuida. Y cuando nos ve ahí siendo negligentes, Él viene y empieza a disciplinarnos. Así que, ¿qué significa depender del Espíritu Santo para matar el pecado, hermanos? Significa que debemos hacer todo lo que está de nuestra parte para dejar que el Espíritu Santo lleve a cabo libremente estas tres funciones principales en nuestras vidas. Así es que no entorpezcamos con nuestro menosprecio a las cosas de Dios, que el Espíritu Santo no nos guía a toda verdad. No obstaculicemos con nuestra falta de interés en las cosas de Dios, que el Espíritu Santo nos dé valentía de nuevo para proclamar el Evangelio. No obstruyamos con nuestra vida tirada a los afanes del mundo, que el Espíritu Santo nos haga andar y obedecer a Dios. No lo hagamos. Más bien, como vamos a ver, no es la próxima semana, porque la próxima semana vamos a predicar el Evangelio en Navidad. Esa es la razón por la que Jesús vino a nacer en un pesebre maloliente, ¿verdad? Para dar su vida en rescate por nosotros los pecadores, para que ahora nosotros sus discípulos proclamemos el Evangelio en Navidad y en cualquier temporada. El Evangelio que habla de las malas noticias, de que Dios está irado con todo el mundo que no se ha convertido a los caminos de Dios. Pero lo que sí vamos a hablar de esto es después de la semana de Navidad. ¿Qué es lo que quiero hacer así rápidamente? Y espero hacerlo rápido. ¿Qué quiero hacer por el resto de la prédica? Porque yo voy a ahondar más dentro de 2 semanas cómo dependo del Espíritu Santo para matar el pecado en mí. Ya dimos una introducción. Ya hablamos de estas tres funciones principales que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas y que nosotros no debemos de interferir. Todo lo contrario, debemos de apoyar, debemos de auxiliar, usando nuestra parte. No es que el Espíritu Santo lo necesite. ¿Cómo lo auxiliamos? Bueno, dándole el control, permitiendo que Él controle nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que quiero hacer el resto de la prédica? Bueno, lo que quiero hacer es ahondar en la pregunta con la que finalizamos la semana pasada. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Cómo puedo saber si en verdad el Espíritu Santo mora en mí a pesar de que todavía peco? ¿Cómo yo puedo saber verdaderamente si el Espíritu Santo mora en mí? Yo quiero saber. Yo creo que todo buen cristiano quiere saber si verdaderamente el Espíritu Santo está en ti. Pastor, yo no voy a cuestionar. La Biblia te dice que sí, que te examines a ti mismo. Porque en aquel día dice Jesús, muchos llegarán engañados, creyendo que tenían el Espíritu Santo y no lo tenían. Así que es importantísimo asegurarnos de que en verdad el Espíritu Santo esté morando en nosotros. Porque imagínense, vamos a estar hablando de cómo depender del Espíritu Santo cuando de repente se pueda dar el caso que ni siquiera el Espíritu Santo está morando en nosotros. Es que yo quiero asegurarme de que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios, el bíblico, está morando en la vida de cada uno de nosotros. La semana pasada vimos tres marcas que evidencian si verdaderamente uno está unido a Cristo, si verdaderamente uno es hijo de Dios, si verdaderamente el Espíritu Santo mora en ti. Y quiero mencionarla rápidamente. La primera marca es tener un deseo sincero, ¿ok? Este deseo tiene que ser sincero. En nuestro corazón, ¿de qué? De obedecer y servir a Dios. Man, hay un deseo, ¿verdad? De que queremos obedecer a Dios. Y aunque a veces metemos la pata, pero ese deseo no se apaga. Yo tengo más de 25 años sirviendo al Señor y este deseo de querer obedecer a Dios que de repente nació en mí, que no lo tenía hasta el día de hoy, de hecho es más fuerte. Como nunca antes, es más fuerte. Hay un deseo, quiero servirle al Señor. Una segunda marca que nos dice la Biblia es que el verdadero creyente, donde mora el Espíritu Santo, es capaz de percibir por experiencia propia la lucha que existe en cada uno de los creyentes entre la naturaleza caída, el pecado y servir a Dios. O sea, es una lucha, hermanos. Yo no sé si a ti te da igual pecar o no pecar. No te debería de dar igual, no. Te debes de sentir mal.
Una tercera marca es que cada vez que pecas por descuido, según la Biblia, debe de haber vergüenza y dolor. Y esa vergüenza y dolor, inclusive hasta temor. Si, si de repente ya no hay dolor porque has estado contristando al Espíritu Santo a tal manera que está apagado, y ya no hay dolor, ya no hay vergüenza, debe de haber temor, porque sabes que eres hijo de Dios y que Él azota a quien ama, Él azota a quien toma por hijo. Pues esas cosas, ese dolor, esa vergüenza, ese temor te lleva tarde o temprano al arrepentimiento, porque es el Espíritu Santo de Dios morando en ti. Es que nosotros terminamos la prédica pasada preguntando si estas tres marcas eran evidentes en nuestras vidas. Bueno, hay otras tres marcas que prueban que verdaderamente estamos unidos a Cristo, que verdaderamente Dios ha derramado su Espíritu en nuestros corazones. ¿Y cuáles son esas tres marcas? Bueno, son precisamente estas tres funciones principales que el Espíritu Santo realiza en la vida del creyente. O sea, son marcas distintivas que nos van a ayudar a saber eficazmente si verdaderamente somos hijos de Dios o no. Nuevamente, yo regreso a Gálatas capítulo 4. Dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dentro de una semana vamos a estar hablando de ese evento, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús. Y dice que el Hijo nació de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para redimir a los que están bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. O sea, Pablo aquí nos está diciendo, Dios envió al mundo a Jesús para que nos redimiese de la condenación que hay en la ley por no guardarla. La ley dice, maldito todo aquel que no guardare las cosas que hay en la ley. Bueno, Jesús vino para redimirnos. ¿Con qué fin? Pablo nos responde, con el fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y ahora escuchen lo que sigue diciendo Pablo. Por cuanto son hijos, bueno, pues Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Por lo que acaba de decir Pablo, nosotros podemos concluir que los verdaderos hijos de Dios tienen en sus corazones al Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé si verdaderamente yo tengo al Espíritu Santo de Dios, que me hace ser hijo de Dios? Esto es lo que te hace ser cristiano, que el Espíritu Santo mora en ti, no hacer las cosas que hacen los cristianos. Por eso que Jesús dijo en aquel día, muchos van a decir, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros, cosas que hace un verdadero cristiano. Pero eso no hace a una persona ser hijo de Dios. Dijo Jesús, ¿quiénes son los que van a entrar al reino o van a heredar el reino de Dios? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? Jeremías, Ezequiel, Isaías, ya nos han dicho que son aquellos donde el Espíritu Santo de Dios mora, donde Dios envía su Espíritu. Entonces, ¿yo cómo sé si verdaderamente soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé si verdaderamente el Espíritu Santo está morando en mi corazón? Hoy en día, como nunca antes, todos aquellos que profesan ser cristianos dicen tener el Espíritu Santo. En el tiempo de Pablo, de Juan, de Pedro también lo hacían. Sin embargo, Jesús nos advierte que no todo el que proclama tener el Espíritu Santo lo tiene. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí en este pasaje, por lo que dice Gálatas 4, se sobreentiende que así como no todo el que profesa y proclama a Jesús como Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, así tampoco, hermanos, no todo el que profesa y afirma tener el Espíritu Santo entrará en el reino de los cielos, sino los que verdaderamente lo tienen. Por lo tanto, ¿cómo sé si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios mora en mí? Algunos dicen, tu corazón te lo indica. O sea, Él te hace sentir, y es que yo lo siento, yo siento bonito. Muchas personas sienten bonito cuando canta Luis Miguel románticamente. Se les enchina la piel. Esa no es una prueba contundente. No es que el corazón, yo lo siento aquí en el corazón. ¿Qué dice Dios acerca de nuestros corazones? Dice Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová. ¿Quién ha dicho? Jehová. No el pastor fulano de tal, no la profeta, el apóstol, y no sé cuántos. No, no, no. Así ha dicho Jehová, el creador del universo. Maldito el varón que confía en el hombre.
¿Escuchaste eso? Hay una maldición sobre todos aquellos que confían en el hombre. Dice el versículo 6, que no está ahí proyectado, esos hombres que confían en el hombre, que son malditos, serán como la retama en el desierto. No verán cuando viene el bien, sino que morarán en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabilitada. O sea, su destino, su fin, es ruina total. O sea, en el desierto no hay nada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Las personas que confían en lo que Dios dice, por ejemplo, ahorita nos está diciendo que engañoso es el corazón de los hombres más que todas las cosas. Si tú confías en lo que verdaderamente dice Dios acerca de tu corazón y mi corazón, tú eres bendito. Por consiguiente serás como el árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes, echarás sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Esto pasa cuando estamos en medio de una aflicción, ¿verdad? Y uno está fortalecido en el Señor. O sea, tu espíritu está verde. Tú sigues adelante, la gente se deprime y deja de venir a la iglesia y deja de orar, pero no, tú como estás ahí conectado a través de tus raíces al agua de vida que es Jesucristo, tú estás verde, tú tienes vida. Bueno, dice ahí que estas personas que confían en el Señor van a tener sus hojas verdes y en el año de la sequía no se va a fatigar ni dejará de dar fruto, aunque sea 30, pero no dejará de dar fruto porque confías en Jehová. Versículo 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú no lo puedes conocer, tú eres finito, pero Dios, con sus ojos que son como ojos como llamas de fuego que penetran hasta lo más profundo del corazón y discierne las intenciones del corazón. Él sí sabe quiénes somos verdaderamente nosotros. Dice, Él escudriña la mente, Él prueba el corazón. ¿Te das cuenta? Según este pasaje, si tú no confías en lo que Dios está afirmando, tú eres un maldito. Y aquí, cuando tú confías en lo que te dicta tu corazón, es igual a confiar en el hombre, porque tú eres un hombre. Yo confío en mi corazón, maldito eres. No le crees a Dios, que Dios te dice tu corazón es engañoso. Yo he dicho esto, si hay alguien, por lo que dice ahí Dios, que nos ha mentido más y más, no es tu marido. Deja de hacerte la víctima o tu esposa. Somos nosotros mismos. Dígame si no es cierto, cuando la estamos pasando mal, dejamos que nuestro sentimiento nos hable a nuestra alma, en vez de dejar que la palabra de Dios nos hable. Y como estamos oyendo, porque la persona con la que más hablamos somos nosotros mismos, dígame si no es cierto, te levantas y estás pensando y estás hablándote a ti mismo, y dejamos que nuestro propio corazón nos hable a nosotros mismos, nos desanimamos más. Sin embargo, cuando meditamos en la palabra de Dios y dejamos que ella nos hable a nosotros, te sientes como que Dios no está, como que Dios te ha dejado y de repente te encuentras con la palabra de Dios que te dice, aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y como que no lo crees y sigues leyendo y Dios te sigue dando más palabra y un momento en que empieza a producir fe en ti, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es que Dios nos está afirmando, engañoso es nuestro corazón. Así es que no dejes que tu corazón sensible, tierno, romanticón, te responda si el Espíritu Santo de Dios mora en ti. No lo hagas, más bien permite que sea el mismo Espíritu Santo a través de la Biblia que te diga si verdaderamente Él vive en ti. Recuerda, la Biblia la inspiró el mismo Espíritu Santo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿A quién le da testimonio el Espíritu Santo? A tu espíritu, no a tu corazón. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Y lo va a hacer a través de la palabra de Dios. No es háblame Espíritu Santo y el Espíritu Santo me habló. ¿Lo oíste audiblemente? No lo pensé. Lo más seguro que es tu corazón, chocho, tonto. No, ¿quieres que te hable el Espíritu Santo? Lee su palabra. Esa es la fuente principal por la que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Y escucha lo que dice Hebreos 4:12, porque vamos a preguntar al Espíritu Santo a través de la Biblia si verdaderamente Él mora en nosotros. Escucha lo que dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es que es viva. Yo no tengo que hacer viva la palabra de Dios. Yo nomás
Ahora que ya entendí esto, yo nomás llego y doy el mensaje y dejo que el Espíritu Santo, a través de la palabra que es viva y eficaz, transforme, convenza, instruya, redarguya, porque toda la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Y beneficioso para hacer todas estas cosas. Bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. O sea, cuando el Espíritu Santo de Dios habla a través de la palabra, Él penetra hasta partir el alma del Espíritu, el alma de donde fluyen tus pensamientos, de tu espíritu que recibiste de Dios, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, si hay alguien que verdaderamente te puede decir, si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, es el mismo Espíritu Santo de Dios. No hay otro. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios que está firme? Tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe. Él sabe en quienes ha depositado en sus corazones su espíritu. Él sí sabe. Por lo tanto, ¿qué persona más indicada para decirnos si el Espíritu de Dios mora en nosotros que el mismo Dios a través de las Escrituras? Por lo tanto, vamos a preguntarle al Espíritu, a la palabra de Dios. Y la pregunta es, estas tres funciones principales del Espíritu Santo que realiza la vida del creyente, ¿las has realizado en tu vida? Porque Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo a quien el Padre enviará, Él os guiará toda verdad. Durante todo tu cristianismo, el Espíritu Santo ha estado guiando tu vida a toda la verdad, no nomás aparte. ¿Has dejado de crecer? ¿Ya no tienes deseo por conocer más la palabra de Dios? Son preguntas que pueden responder si realmente el Espíritu Santo mora en nosotros. O sea, la pregunta es, ¿te está guiando el Espíritu Santo a través de la verdad? Yo no necesito decir, el Espíritu Santo me habló, o sea, audiblemente, para empezar yo a hacer morir el pecado. O sea, la Biblia me está diciendo, yo no necesito que venga el Espíritu Santo y con voz audible me diga, César, sé lleno de mí, mata el pecado. No, la Biblia me lo dice, es el Espíritu Santo diciéndomelo a mí y a ti. Por lo tanto, te está guiando el Espíritu Santo, es una predicación más. Vamos ya, pastor, a celebrar el triunfo de Argentina, vamos a comer. No, esto es más importante, infinitamente más importante. Te está guiando el Espíritu Santo a toda la verdad a través del estudio serio y sistemático de la Biblia. Vamos, aquí le abres y donde caiga, que ahí Dios me hable. ¿Existe un anhelo fuerte y constante de querer conocer toda la Biblia? O sea, que sea constante, no nomás de ganas de un día, porque si no Dios me manda al infierno, porque quiero que Dios me bendiga en esta Navidad con muchos regalos, por eso voy a leer la Biblia. No. ¿Has llegado a decir en muchas ocasiones como el salmista? Yo no sé, pero yo sí, y sinceramente, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día, tu ley es mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Has llegado a decir eso, expresárselo a Dios? Proclamas el evangelio con valentía y de nuevo enfatizando la mala noticia. Aunque enfatizar la mala noticia de que Dios está irado con nosotros y que a menos que nos arrepintamos vamos a terminar el infierno, implique que nosotros seamos rechazados por la mayoría de los que nos oyen. ¿Así predicas tú el evangelio? ¿Así te gusta que se predique el evangelio? Yo no sé, pero a mí sí me encanta oír y predicar a la gente que enfatiza así el evangelio. La mala noticia, eres pecador, Dios está airado contigo, antes de decirle Dios te ama, Dios te quiere bendecir. Eso no es cierto. La mano es cierto de Jehová no se ha cortado para salvar, pero sus iniquidades de los hombres, sus pecados, han hecho división entre Dios y ellos. Y Dios está airado, de verdad. A cualquier pelagustán le vas a decir que Dios está con él. Dios nos va a pedir cuentas. ¿Existe en tu corazón un deseo fuerte y constante de obedecer a Dios? Estas son preguntas que si tú las contestas con sinceridad y con
objetividad, te van a decir si en verdad el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Juan, su primera carta, capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente. Inspirado por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, verdaderamente tú moras en mi corazón. Usa este pasaje para responderme. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Otra forma de decir esto, de acuerdo a la pregunta que estamos contestando, es, y en esto sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, si guardamos sus mandamientos. Porque recordemos que una de las funciones principales del Espíritu Santo en la vida del creyente es que nos hace andar, ¿verdad? Hace guardar, obedecer los mandamientos de Dios. Así que cuando nos dice, en esto sabemos si en verdad el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Si nuestra vida se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo Juan, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Este es el Espíritu Santo diciéndonos a nosotros. Si tú dices que yo moro en ti y tú vives más en desobediencia que en obediencia a mí, tú eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Yo no estoy en ti, yo soy el Espíritu de verdad. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, o sea, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué sabemos? Porque guardamos sus mandamientos. Porque tenemos intimidad con Él. Hay una cosa aquí, en estos 3 versículos que acabamos de leer en esta primera carta de Juan, que el mismo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que tengamos claro. ¿Qué es esto que Juan quiere que tengamos claro? O sea, ten en claro si verdaderamente estás en Él, si verdaderamente lo conoces. Esto es fundamental para un creyente, porque ser creyente significa estar en Cristo, eso es lo que nos hace cristianos. Ser creyente significa conocer a Dios. Y conocer a Dios, escucha lo siguiente, conocer a Dios no es lo mismo que conocer de Dios. O sea, saber de Dios, haber escuchado de Dios, es diferente a conocer a Dios. Conocer a Dios tiene que ver con tener comunión con Él. Tiene que ver con tener intimidad con Él. Conocer a Dios tiene que ver más que solamente saber cosas de Dios. Por ejemplo, Messi, ¿verdad? Que ahorita va a ser la noticia mundial. Messi es considerado por millones de personas como el mejor jugador de soccer del mundo. Estos millones de personas presumen a Messi y hablan mucho de él, de por qué es el mejor del mundo y todas esas cosas. Sin embargo, la mayoría de esos millones de personas que consideran a Messi como el mejor jugador del soccer del mundo solo conocen muchas cosas acerca de Messi. O sea, ellos solamente pueden presumir que conocen mucho de Messi, pero no pueden presumir que conocen a Messi personalmente. Todos ellos conocen mucho de Messi. Conocen que es argentino, conocen que está casado con Antonieta Rocuso, que tiene 3 hijos. También conocen que después de haber jugado por 2 décadas en el equipo, en el club español que lo vio nacer el Barcelona, después de eso él se fue a jugar a uno de los mejores equipos de Francia, el club PSG. O sea, muchos de esos millones conocen la trayectoria futbolística de Messi. Por ejemplo, conocen que en toda su carrera a nivel de clubes y selección nacional, Messi metió más de 800 goles, por los que acaba de meter hoy. Bueno, estos millones de personas solo conocen de Messi, pero no conocen a Messi, hermanos. Ellos no tienen ninguna amistad íntima con Messi. Ninguno de ellos podría llegar a la casa de Messi, ¿verdad? Como si nada, timbrar el timbre y decir, hola Messi, vengo a cenar contigo, déjame usar tu baño. Y después vamos a ver una película tuya juntos de Netflix. ¿Qué pensaría Messi de alguien que solo lo conoce a él por los medios de comunicación si llegara él hacia su casa? Haciendo un poco de broma, anda para allá, bobo. Tú eres un extraño para mí. ¿Cómo fue que burlaste la seguridad de mi casa? Anda para allá, lagate, bobo. Algo así pasaría. No te conozco. Bueno, ¿te das cuenta? ¿Cómo no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios? No lo es. En el libro de Oseas 4:6 encontramos a Dios decir lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermanos? Conocimiento. Y lo dice, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, lo tenía. Sabía todo acerca de Dios.
sabía la ley de Dios, los rituales, pero lo desechó. Yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley. O sea, sí sabía la ley, sí conocía de Dios. Así que aquí falta de conocimiento no significa ignorancia bíblica. El pueblo de Dios que pereció por falta de conocimiento conocía los mandamientos de Dios, conocía las leyes de Dios, pero las olvidaron, las desecharon, no le dieron importancia a la palabra de Dios. Esto habla de que el pueblo no tuvo comunión con Dios. Para ellos la intimidad profunda con Dios no era importante. Así que el problema de ellos en sí no era la falta de conocimiento intelectual acerca de Dios. Ellos conocían mucho de Dios, sin embargo carecían de intimidad con Dios. Esto nos habla de que tener solo conocimiento intelectual acerca de Dios y no tener comunión con Él es estar perdido, hermanos. Si tú solamente conoces a Dios de manera cognitiva, de manera informática, y no lo conoces a Él de manera íntima, tú vas rumbo al infierno, según lo que dice Dios. La Biblia, siempre cuando habla de conocer a Dios, nunca apela a conocer a Dios de manera intelectual, de manera nomás mental, sino apela a conocer a Dios en intimidad. Por ejemplo, hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos esta palabra conocer que se utiliza para las relaciones íntimas entre marido y mujer. Génesis 4:1. Conoció a Adán a su mujer, ¿y qué pasó? Concibió y dio a luz. Conocer, o sea, íntimamente conoció a Adán, a Eva, y por eso concibió y dio a luz a un hijo. Escucha cómo dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Me gusta esta versión. Génesis 4:1, lo mismo que acabo de proyectar ahí. Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. ¿Cómo vemos? La palabra conocer se utiliza aquí para referirse a tener intimidad, ¿verdad? En una relación entre dos personas. Así que cuando Dios dice mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, no está diciendo mi pueblo se pierde porque no sabe quién soy yo, porque no conoce mi ley. No, es porque el pueblo no caminaba con Dios, no tenía intimidad con Él. Escucha lo que dice Salmo 25:14. La comunión íntima, o sea, la relación íntima, la relación verdadera de Jehová, ¿está con quiénes? Con los que le temen. ¿Te das cuenta? ¿Y quiénes son los que le temen? Dijo Dios, voy a poner mi espíritu para que me obedezcan y para que me teman. Todos aquellos que temen a Dios son aquellos que tienen el Espíritu Santo y por eso obedecen. No perfectamente, pero siempre están viviendo para esforzarse, para obedecer a Dios. Dice, a ellos hará conocer su pacto. Aquellos que intiman con Dios en comunión. Escucha también lo que Jesús dijo cuando le oró a su Padre antes de él ser crucificado. Juan 17:1. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que andes en las calles de oro, mar de cristal. Es parte de, pero no, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando Jesús habla de vida eterna, aquí Él está hablando de vivir en compañía íntima con Dios. Esta es la vida eterna. Esto es lo que nos quiere la vida, tener comunión con Dios. No saber solamente de Dios. Serás un fariseo más, un Nicodemo más que conocía mucho acerca de Dios y presumía de que Dios era su Dios. Y le oraba a Él, meditaba en la palabra, pero no hay comunión. Esto nos habla de que tú puedes tener a Dios en la mente y no conocerlo. Y no tener comunión íntima con Él. Esto nos habla de que tú puedes conocer todas las doctrinas que hay en la Biblia. Esto nos habla de que inclusive puedes memorizar muchos versículos bíblicos y aún así terminar en el infierno y no heredar la vida eterna por no haber conocido a Dios en comunión íntima. Te estoy diciendo que para ganarte la vida eterna tienes que orar mucho porque la oración es el instrumento que crea comunión íntima con Dios. Por lo tanto, tienes que orar más y más y más y hablar con Dios. ¿Esto es lo que yo estoy diciendo? No, por supuesto que no. Yo no estoy diciendo esto. Tú no te ganas así la vida eterna. Lo que te da vida eterna es conocer a Dios en comunión íntima.
¿Y cómo se obtiene esa comunión íntima con Dios? No es por cultivar oración, hermanos, una vida de oración, sino se obtiene por creer genuinamente en la persona de Jesús para el perdón de tus pecados, y en arrepentimiento vienes a Él. Recuerda lo que leímos al principio en Hechos acerca de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y empieza a predicar con valentía el Evangelio. ¿Sabes qué fue lo que sucedió después de que él predica el Evangelio? Dice Hechos 2:37 que al escuchar el mensaje de salvación de Pedro, muchos judíos, como 3,000, se compungieron de corazón. Les dolió, estaban avergonzados y le dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Escucha lo que Pedro les dijo: arrepentíos. O sea, no se trata, voy a orar más, no, es más bien, ¿te has arrepentido verdaderamente? ¿Te has divorciado de tu vida de pecado? ¿Le has pedido perdón a Dios? Bueno, si tú haces eso, tú recibes el don del Espíritu Santo. No estoy diciendo, ora más, ora más, ora más. No, primero asegúrate que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios mora en ti. No se trata de hacer, se trata de ser. Y para ser verdaderamente genuino, tiene que Dios darte esa nueva naturaleza a través de su Espíritu Santo. Así es como se obtiene una comunión íntima verdadera con Dios. Cuando escuchas el Evangelio, crees en él genuinamente, y entonces Dios envía su Espíritu Santo y te capacita para tener una comunión íntima con él. Por lo tanto, no se trata de cultivar una vida constante e intensa en oración. Hay muchas personas que oran mucho, muchas personas que son muy devotas a la oración, musulmanes, católicos, budistas, hinduistas, inclusive cristianos. Sin embargo, están perdidos porque no es la oración por sí sola la que crea una comunión íntima con Dios. Jesús le dijo a los escribas y fariseos, hermanos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto haces largas oraciones. Tú puedes ser la persona más devota a la oración, pero si no has nacido de nuevo, tú no tienes, según Dios, una comunión íntima verdadera con Dios. Por lo tanto, estás perdido, vas rumbo al infierno. Es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, como decía, dejemos de decirle a cualquier pelafustán: solo órale a Dios, ten fe, Él está contigo. Si él no ha nacido de nuevo, Dios no está con él. Dios está airado con él por causa de sus iniquidades, por causa de que vive a su manera y no a la manera de Dios, porque menosprecia su palabra, porque no va a la iglesia como debería de ir. Isaías 59:1. Aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Gloria al Señor, ya veo, pastor. Y se ha grabado su oído para oír. Pero, sin embargo, sus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Sus pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mientras Jesús no reconcilia a los pecadores, a tu mejor amiguito, a tu abuelita, a los que te dan like en tus posts, mientras Jesús no reconcilia a esas personas con Dios a través de su sacrificio, ninguna de sus oraciones serán oídas. La única oración que va a oír Dios de ellos es la oración de arrepentimiento. Esta es la palabra de Dios, no soy yo. Pastor, no, la Biblia inspirada por Dios, esta es toda la verdad. El Espíritu Santo nos está dirigiendo a este tipo de verdades. Las personas que no han nacido de nuevo van rumbo al infierno. No importa que profesen creer en Dios y que oigan música de Marcos Witt y lean la Biblia y digan que son cristianos. Necesitan nacer de nuevo, porque la comunión íntima de Jehová está con los que le temen. Así que según lo único que puede hacer posible que tengamos una verdadera comunión íntima con Dios es el Espíritu Santo que Dios derrama en nuestros corazones. Así que la pregunta es: ¿en verdad tú conoces a Dios en comunión íntima? Dice Juan: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es tal mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. La Biblia nos acaba de decir que uno sabe si en verdad está en Cristo si obedecemos la palabra de Dios. Uno sabe si en verdad el Espíritu Santo mora en nosotros si obedecemos y guardamos la palabra de Dios. O sea, tú no vas a saber porque, tengo mucho conocimiento, eso me hace saber que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está en mí. Es que yo oro mucho, pastor, y eso me asegura. No. ¿Te acuerdas del pasaje de Jesús y Nicodemo? Jesús le reiteró 2 veces a Nicodemo, una persona que conocía mucho la Biblia y que oraba mucho. Le dijo: es necesario nacer de nuevo. Le reiteró varias veces a él esta verdad. Dice Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, escucha, un principal entre los judíos. O sea, era un líder muy importante dentro del grupo de los judíos.
que era un grupo llamado fariseo, o sea, era de los grupos más conservadores, más celosos de la palabra de Dios. Pablo, en su carta a los filipenses, él nos describe lo que era un fariseo, porque esto era lo que era Nicodemo, un principal maestro, un fariseo. Escucha lo que dice Pablo, capítulo 3 de Filipenses, versículo 4. Aún yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si alguno piensa que tiene razón para confiar en su descendencia, en su posición social, yo más tengo razones que cualquier otro. Y luego él empieza a decir, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea, soy israelita de pura cepa, pertenezco a la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, guardar la ley para mí es sumamente importante. Soy un fariseo. O sea, ellos conocían lo que era un fariseo. Soy un fariseo, yo guardo la ley. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. O sea, dice Pablo, yo estaba tan dedicado a la ley, a las tradiciones de la ley de mi pueblo, que inclusive empecé a perseguir a la iglesia cuando me di cuenta que ella dejó de guardar las tradiciones de mi pueblo. Y nadie puede reprocharme de esto. Yo he guardado la ley. Como vemos, los fariseos eran personas muy celosas de la ley de Dios, muy conservadoras, tenían mucho conocimiento de las escrituras. Escuche lo que Jesús dijo acerca de los fariseos. Dijo él en Mateo 23:2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra, en la silla, en el asiento que usaban los grandes maestros para enseñar la palabra de Dios, como lo hacía Moisés antes. Entonces está diciendo Jesús, los escribas son los meros, son los encargados de enseñar, de comunicar la palabra de Dios, tal como lo hacía Moisés en su tiempo. En otra ocasión, Jesús dice lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, otra vez, no van a entrar en el reino de los cielos. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo, les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos, porque reconozco que los fariseos son muy obedientes, saben mucha Biblia, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. O sea, los fariseos no era cualquier grupo, hermano. Era un grupo muy conservador, muy celoso de la palabra de Dios. Con esto en mente, volvamos a Juan 3:1. Había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, hermanos. O sea, hoy en día podría ser un gran pastor que domingo a domingo se pone detrás de un púlpito y enseña la palabra de Dios. Este vino a Jesús de noche. Le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? ¿Y qué fue lo que Jesús le respondió? Oh, gracias, qué bueno que reconoces que soy un simple maestro. Jesús era un buen maestro. Jesús era más que un buen maestro. Jesús es el Salvador y el Señor de señores. O sea, no era suficiente que Nicodemo viera a Jesús solamente como un maestro. Y escucha lo que Jesús le dice. ¿Cómo le responde a él? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, o sea, de verdad, de veras. O sea, te digo esto. El que no naciera de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. No es el que no enseñare la palabra de Dios, el que no orare. No, el que no naciera de nuevo. O sea, tú solamente me estás viendo como un simple maestro. Te es necesario nacer de nuevo y verme como lo que soy, el Salvador del mundo, el Señor de señores. Te es necesario nacer de nuevo. De lo contrario, no vas a entrar en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, yo sé, Nicodemo, que tú eres uno de los principales maestros de Israel. Enseñas tú la palabra de Dios. Pero eso no es suficiente. Te es necesario nacer de nuevo. Dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora escuche cómo le responde Jesús. Porque Jesús solamente se va a limitar a decirle, te es necesario nacer de nuevo. O sea, no te voy a contestar nada, más que te voy a reafirmar una verdad. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una vez más, yo conozco todo tu conocimiento bíblico que tú tienes, tu inmenso celo por enseñar y guardar y orar. Sin embargo, tú no puedes entrar en el reino de Dios a menos que nazcas del Espíritu Santo. Y Jesús le dice, ¿por qué? Porque lo que es nacido de carne, si tú naciste de Adán, heredaste la naturaleza de Adán, o sea, tú eres descendiente de Adán, carne eres, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Eres tu maestro? ¿Por qué quiero llegar ahí, hermanos? Porque nos damos cuenta cómo tú puedes saber toda la Biblia, estarla enseñando.
estar orando a Dios y aún así no tener una comunión íntima con Dios. Y vas rumbo al infierno porque no han nacido de nuevo. Nicodemo, antes de este encuentro que tuvo con Jesús, él pensaba sinceramente que él iba a heredar el reino de Dios, que él iba a entrar al reino de Dios porque, o sea, por toda su religiosidad. Sin embargo, Jesús tenía el amor suficiente como yo lo tengo, que es el Espíritu Santo que lo produce en mí, para decirte que tal vez tú crees que has nacido de nuevo y quizás no has nacido de nuevo. Que no bases tu nacimiento porque sabes Biblia, porque oras, porque la enseñas. Muchos me dirán aquel día: profetizamos en tu nombre, enseñamos la Biblia, proclamamos el Evangelio. Y aún así Jesús les va a decir: apartados de mí, nunca los conocí, nunca tuve intimidad con ustedes. Apartados de mí. Gracias a Dios sabemos por lo que, por Juan 19, capítulo donde se menciona por última vez a Nicodemo, que Nicodemo nació de nuevo porque Nicodemo le ayudó a José de Arimatea a sepultar a Jesús. Él perdió ya el miedo de que supieran los fariseos, los del Sanedrín, y lo sacaran de ahí. Pero no le importó. Así es que yo me doy cuenta aquí en la Biblia que hay muchas advertencias acerca de este engaño y que yo no veo que se predique mucho en las iglesias. Pero según Dios, a través de su escritura, me dice que hay muchos que creen que van a entrar en el reino del cielo solo porque conocen mucho de Dios, solo porque hacen muchas cosas que los verdaderos hijos de Dios hacen. Sin embargo, no han nacido de nuevo. Por lo tanto, no pueden entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. ¿Te das cuenta? Escucha lo que dice Mateo 7. Jesús advirtiendo seriamente acerca de este engaño. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos enseña este pasaje? Si tú dices que Jesús es tu Señor, pero vives constantemente haciendo tu voluntad, tú no conoces a Jesús. Por lo menos no en la intimidad. Escucha lo que Jesús le dice a este tipo de personas que dicen que Señor es su Señor y viven como les da la gana. Dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Señor? No haces lo que yo te digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, o sea, dice Jesús, hay personas que se acercan a mí que oyen y hacen lo que yo les digo, pero hay otras que nada más oyen. Bueno, las que oyen y hacen son semejantes al hombre que edifica una casa, que cava hondo y puesto el cimiento sobre la roca. Cuando viene la inundación, cuando viene el río con ímpetu y pega contra esa casa, no la mueve porque está fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí la palabra grande, mega. O sea, su destino terminó en una mega ruina, en un mega desastre. Gracias a Dios que Nicodemo fue uno de los pocos que escuchó decir a Jesús: es necesario nacer de nuevo, y obedeció a Jesús. ¿Qué obedeció? Esta verdad: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué fue lo que Jesús le hizo? Le dijo que hiciera, aparte de decirle esta gran verdad de que si no nace de nuevo no va a entrar en el reino de Dios. Bueno, Juan, el versículo 14 nos dice, y como esto todavía es Jesús con Nicodemo, y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Recuerdas ese pasaje? El pueblo de Dios ya había cansado al Señor porque estaban murmurando de él, de Moisés. Dios envía serpientes, los empiezan a picar, a morder, y muchos están muriendo. Y Dios le dice, después de que Moisés intercede por ellos, y dice Dios: ok, hazte una serpiente, una asta de serpiente de bronce, y todo aquel que la mirare va a ser salvo. O sea, solamente tenían que mirarla, era todo. Se requiere fe. Imagínate que nomás con que mire ya el veneno no me va a matar, el veneno de la serpiente. Se requiere fe. Bueno, así dice Jesús. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario, y todo aquel que mirare a él y creyere en él será salvo. ¿Te das cuenta? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo Jesús a Nicodemo: porque de tal manera, Nicodemo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, soy yo,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Crees tú, Nicodemo? Yo creo que creyó él. Sepultaron al maestro, al Señor, vamos a pedir su cuerpo y vamos a darle una sepultura digna de un rey. Vamos a ponerlo en la mejor tumba. Como un rey fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya, finalmente termino. Preguntas. ¿Nicodemo conocía los mandamientos de Dios? ¿Nicodemo sabía la ley? ¿Nicodemo cantaba salmos? ¿Nicodemo podía dar grandes clases, grandes cátedras acerca de Dios? Sí. Todo esto lo hacía merecedor de heredar el reino de Dios. Según Jesús, no. Jesús le dijo claramente, es necesario nacer de nuevo. Entonces, el conocimiento bíblico que tú puedas tener de Dios no es una garantía de que el Espíritu Santo mora en ti. El que tú ores, diezmes, cantes, no es una garantía de que Dios mora en ti. ¿Qué sí es una garantía? Si guardamos sus mandamientos. Si anhelas ser constantemente como Él. No eres perfecto y caes y tropiezas, pero te levantas y sigues adelante. Este es el Espíritu Santo hablándonos. Si tú te das cuenta de que no estás ahí, son buenas noticias todavía, porque más vale perro vivo que león muerto. O sea, todavía hay esperanza. ¿Qué tienes que hacer para que Dios verdaderamente pueda tener una comunión íntima contigo? Arrepentir de tus pecados, creer en el mensaje de Dios, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Todo lo que tienes que hacer y no lo vas a hacer aquí, no es el llamado al altar. Eso yo no lo veo en la Biblia. Tú le das la palabra de Dios a las personas y tú dejas que la persona se vaya meditando en la palabra de Dios. Y va a terminar en dos cosas. Siendo un oidor nada más de la palabra de Dios o siendo un oidor y hacedor de la palabra de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra.